Acá arrancamos nuevamente un nuevo capítulo de Hawkins. Hola familia acá de YouTube, ¿cómo estamos? Bueno, acá súper felices. Voy a poner ya el chat para poder comenzar a conversar juntos. Recuerda que si quieres aparecer en Instagram, compartirte, más que bienvenido. Así que familia, ya estamos en el capítulo 21, el estudio de la conciencia pura. Vamos con todo familia, hoy voy a leer y voy a leer. Avanzamos familia, hoy nos trae el estudio de la conciencia pura. Primero, si tú quieres tomar decisiones en tu vida, estaría bueno que te conozcas, ¿verdad? Para saber efectivamente qué quieres. Porque recuerda, en cada respiración estás transformando tu vida. Y si tan solo 1% la transformas, puedes llegar a cualquier otro lugar. Entonces tú pones el GPS. Si tú te conoces, tomarías mejores decisiones. Ahora, ¿qué tal si conocemos a la conciencia pura? Y en el capítulo 22 vamos a hablar de la lucha espiritual. Sí, familia, ahí también hay luchas. Incluso cuando tú te conoces a ti mismo, hay momentos en que también tienes que pasar por ciertas aceptaciones, ciertos lugares donde no están nada divertidos. Los famosos lugares donde a veces nos encontramos con la sombra del ego o la sombra, ¿no? La noche oscura. Continuamos familia, dice capítulo 21, el estudio de la conciencia pura. Y dice así, la filosofía tradicional ha estudiado varios aspectos de la conciencia y las expresiones de la conciencia como mente o emoción han sido el objeto de las ciencias clínicas, pero la naturaleza de la conciencia en sí misma nunca ha sido clínicamente examinada de manera comprensiva. En medicina, la presunción de que la conciencia no es más que una función del cerebro se refleja en afirmaciones tales como el paciente ha recuperado la conciencia. Esta rutina ha asumido la definición estrecha de que la conciencia es un fenómeno físico mundano, una prioridad evidente por sí misma de la experiencia acerca de la cual no es necesario decir nada más. Dice, el foco de interés recurrente en el tema ha sido la especulación acerca de lo que sucede a la conciencia del hombre en el momento de su muerte. ¿Se origina el poder de la vida y de la conciencia desde una base física? ¿Sustenta el cuerpo la vida consciente o al contrario, el poder de la vida sustenta el cuerpo? Puesto que de acuerdo a cómo se formule la pregunta, definiría el concepto previo de la causalidad. El nivel de quien pregunte determinará la naturaleza de la respuesta. Cada interrogador, por lo tanto, deducirá una respuesta representativa que es simple y verdaderamente su propio nivel de conciencia. Para el científico materialista, la pregunta es evidentemente absurda, un ejercicio infructuoso que caería en la redundancia. Para aquellos en el otro polo, el iluminado, la pregunta sería cómica y la percepción limitada que revela despertaría compasión. El hombre común podría tomar la autoridad de una posición que podría estar basada en la fe o en recurrir a las enseñanzas religiosas convencionales. Todas las discusiones sobre la vida, la muerte y el destino final de la conciencia deben reflejar necesariamente diferencias en contexto. La famosa frase recíproca de René Descartes, pienso, luego existo, es existo, luego pienso, ya que el pensamiento toma lugar como forma. Descartes está en lo correcto. Aquello que tiene forma debe primero existir para que tenga forma. Existo es una afirmación de la conciencia, atestiguando que la capacidad de vivir la experiencia es independiente de la forma. Descartes sugiere que la conciencia solo es consciente de sí misma cuando asume la forma. Pero los iluminados a través de la historia, claro, como si tú cierras los ojos y simplemente piensas, ¿cómo sabes que estás existiendo? ¿No? Entonces dice, existo es una afirmación de la conciencia. O sea, ¿tú qué estás diciendo? Existo. Ok, dice, atestiguando que la capacidad de vivir la experiencia es independiente de la forma. Descartes, o sea,
La capacidad de vivir la experiencia es independiente de la forma. Descartes sugiere que la conciencia solo es consciente de sí misma cuando asume la forma. Pero los iluminados a través de la historia han estado en desacuerdo con esto, señalando habitualmente que la conciencia está más allá de la forma y que es ciertamente la matriz omnipotente de la cual la forma se origina. Los físicos modernos están de acuerdo con eso y un ejemplo es el concepto de David Bohm del universo envuelto y desenvuelto. Sin la conciencia no habría nada que experimentara la forma. Imagínate tú solamente cuerpo, sin conciencia. ¿Quién experimenta el cuerpo? ¿Quién está escuchando ahora? ¿Quién está viendo ahora? ¿Quién está leyendo ahora? Sin la conciencia no habría nada que experimentara la forma. También podría decirse que la forma en sí es un producto de la percepción sin existencia independiente, es por tanto transitoria y limitada, mientras que la conciencia todo lo abarca y es ilimitada. ¡Hola, hola! ¿Cómo podría aquello que es transitorio, con un comienzo y un final claros, crear lo que es sin forma, que todo lo abarca y es omnipotente? Claro, es decir, desde la física, desde el cuerpo no puedes generar la conciencia. ¿Cómo la conciencia sería generada desde algo que está limitado? Sin embargo, si vemos que la noción de la limitación misma es tan solo un producto de la percepción sin realidad intrínseca, entonces el enigma se resuelve por sí mismo. La forma se convierte en una expresión de lo sin forma. Ontológicamente, la conciencia es un aspecto de lo que es y lo que existe, y está implícita en la definición del hombre de sí mismo como humano. La humanidad es solo una expresión del ser. El funcionamiento de la conciencia de los seres humanos es el tema primordial de nuestro estudio. Aunque la conciencia misma puede ser intangible, es intrínseca a todas las conductas humanas. Para los fines de este trabajo, el problema es cómo explicar clínicamente la conexión entre la conciencia y la conducta, de una manera precisa y significativa que pueda ser estudiada y validada científicamente. Afortunadamente, la kinesiología demuestra de forma categórica la expresión física del sentir a través de la reacción instantánea del cuerpo de los eventos experimentados por la conciencia. La técnica nos ofrece una metodología elegante con un desenlace inequívoco que puede ser calibrado, documentado y reproducido experimentalmente. Recuerda, familia, que esto Hawkins lo ha desarrollado en los primeros capítulos. ¿Cómo hace para medir la conciencia, la conducta? Características de la conciencia pura. Dice: nuestra visión de la conciencia está ligada con nuestro concepto del ser. Cuanto más limitado es el sentido de nuestro ser, menor es el parámetro de la experiencia. De nuevo, cuanto más limitado es el sentido de nuestro ser, menor es el parámetro de la experiencia. ¿Verdad? Si tú crees que tú naces únicamente para alimentarte y reproducirte y morir, claramente tu experiencia va a ser alimentarte, reproducirte y morir. Cuando tú comienzas a expandir tu conciencia, entonces las experiencias comienzan a también expandirse. Dice entonces: los paradigmas restringidos de la realidad son globales en sus efectos, por ejemplo. Nuestros estudios de los llamados pobres han hecho evidentemente que la pobreza no es tan solo una condición financiera, sino que los pobres también son pobres en otras áreas de la vida. Pobres en amistades, pobres en habilidades verbales, pobres en educación, pobres en comodidades, pobres en recursos, pobres en salud y pobres a nivel global y pobres en felicidad. La pobreza entonces puede ser vista como una cualidad característica de una autoimagen limitada, la cual resulta entonces en una escasez de recursos. No es una condición financiera, sino un nivel de conciencia. La energía en ese nivel de conocimientos calibra en aproximadamente 60. Familia, ¿encuentras relevancia en el conocimiento?
La identificación, yo no dejo de pensar en Eckhart, en su libro Los secretos de la mente millonaria, cuando en los primeros capítulos, en las primeras páginas decía que se cruza con un amigo del padre y el amigo del padre le dice, Eckhart, si tú aún no lograste algo, no es porque no seas capaz de lograrlo, sino porque hay algo que aún no sabes. Encuentras la relevancia en ello. Imagínate que tú naces, construyes tu hogar y únicamente vives en ese hogar y ya, hasta que... Y suponte que tú tienes la habilidad de construir hogares, pero que nunca en la vida ni a ti ni otra persona te ha dado información de que se podría construir hogares para otras personas y tú poder venderlas y alquilarlas. Sin esa información, ¿cómo obtendrías esa posibilidad? No es que no tengas la capacidad o las posibilidades, sino simplemente hay algo que aún no sabes. Dice, la identificación y por tanto la experiencia del ser podrían estar limitadas a la identificación con el propio cuerpo físico. Entonces, por supuesto, podríamos muy bien preguntarnos, ¿cómo sabe uno que tiene un cuerpo físico? A través de la observación notamos que la presencia del cuerpo físico es registrada por los sentidos. La siguiente pregunta entonces sería, ¿qué es eso que es consciente en los sentidos? ¿Cómo experimentamos lo que los sentidos están reportando? ¿Cómo sabes que estás viendo, ¿no? ¿Quién está sabiendo que tú estás viendo a través de los ojos físicos? Es muy fuerte esto. ¿Cómo experimentamos lo que los sentidos están reportando? Algo más grande, algo más abarcador que el cuerpo físico tiene que existir para que podamos experimentar aquello que es inferior. Ese algo es la mente. Una persona se identifica con su cuerpo porque su mente está experimentando su cuerpo. Los pacientes que han perdido grandes partes de sus cuerpos reportan que el sentido del ser no disminuye. Tales personas dirían, todavía sigo siendo el mismo que yo siempre he sido. Surge entonces una pregunta. ¿Cómo sabe uno lo que está experimentando la mente? Por la observación y la introspección, uno puede atestiguar que los pensamientos no tienen la capacidad de experimentarse por sí mismos, pero que algo más allá y más básico que los pensamientos experimenta la secuencia de pensamientos y que ese sentido de identidad no es alterado por el contenido de los pensamientos. ¿Qué es eso? Que observa y está atento a todos los fenómenos subjetivos y objetivos de la vida. Es la conciencia en sí misma, que es tanto conciencia como origen de la experiencia. Ambas son puramente subjetivas. La conciencia por sí misma no está determinada por el contenido. Los pensamientos fluyen a través de la conciencia. Son como peces nadando en el océano. La existencia del océano es independiente de los peces. El contenido del mar no define la naturaleza del agua. Como un rayo incoloro, la conciencia ilumina al objeto presenciado, lo cual explica su asociación tradicional a través de la literatura universal con la luz. La identificación exclusiva con el contenido de la conciencia explica la experiencia tan limitada del ser. En contraste, identificarse con la conciencia misma es saber que nuestro ser real es ilimitado. ¿Te identificas, familia, con tu conciencia? ¿Con la conciencia? Cuando se supera tal autoidentificación limitada para que el sentido del ser se identifique con la conciencia misma, nos convertimos en iluminados. Voy de nuevo, familia, dice, cuando se supera tal autoidentificación limitada para que el sentido del ser se identifique con la conciencia misma, nos convertimos en iluminados. Una característica de la experiencia de la conciencia pura es una percepción de eternidad o eternidad de percepción. La conciencia es experimentada como más allá de toda forma y tiempo y se ve igualmente presente en todas partes. Se describe como lo que es o lo que existe,
y en la literatura espiritual lo que soy. La conciencia no reconoce la separación, la cual es una consecuencia de la limitación de la percepción. El estado de iluminación es una unicidad, en la que no hay división entre las partes. Tal división es tan solo una apariencia de una percepción localizada, es solo un punto de vista accidental. Descripciones similares a través de la historia de los pensamientos están de acuerdo con los estudios de William James en las famosas conferencias de Gifford y el famoso libro Las variedades de la experiencia religiosa. La experiencia de la conciencia misma ha sido descrita como rara, única, indescriptible y más allá de la mente, equivalente a un estado de conocimiento interior libre de pensamientos, que es completo, que todo lo incluye, que no necesita ni desea nada y más allá de la limitación de experimentar el simple yo personalizado individual. Otro atributo de la conciencia pura es la cesación del flujo ordinario de pensamientos o sentimientos. Familia, ¿te imaginas que tus pensamientos cesen? Que tus sentimientos cesen. También hay una condición de la presencia del poder infinito, la compasión infinita, la gentileza y el amor. En este estado el ser se convierte en el ser infinito. Hay un reconocimiento implícito del verdadero origen de la capacidad de experimentar al ser como ser. Esta conciencia del ser como ser es la culminación del proceso de eliminación de las identificaciones limitadas. Familia, puedes aceptar que hoy tienes una percepción limitada y hacer una pregunta como muéstrame. ¿Cómo podría ver más allá de los ojos físicos y mis sentimientos? O muéstrame cómo podría ver más allá de mis ojos físicos y mis sentimientos. Otro atributo de la conciencia es la cesación pura de la cesación del flujo ordinario de pensamientos o sentimientos. Los pasos necesarios a tomar para facilitar la conciencia del ser como conciencia han sido bien detallados históricamente. Numerosas técnicas y conductas han sido prescritas para facilitar la eliminación de los obstáculos para expandir la conciencia. Estos pueden encontrarse en las variadas disciplinas espirituales. El único proceso común con tales enseñanzas es la eliminación de la identidad del ser como finito. Familia, supón que únicamente hayamos estado viviendo 2024 años, que ya sabemos que esto no es así. Hay muchos historiadores y muchos científicos que incluso hablan de una preedenista, que habla de antes de Edén, ¿no? Antes de el árbol de la vida, antes de ese jardín del Edén, ¿verdad? Así que estiman que han pasado, o que la humanidad ha comenzado hace 36.000 años antes de Cristo, más allá de lo que al menos a mí en el colegio me habían enseñado. Entonces, sin embargo, imagina que solamente estamos hace 2024 años, ¿no? En esos 2024 años, ¿tú crees que tú eres la primera persona que quiere descubrir qué es la conciencia o identificar quién eres? No, entonces seguramente hay un montón de técnicas ahí disponibles e información para que tú lo sepas, como Hawkins lo escribió ahora para nosotros en muy sencillas páginas. Así que continuamos, familia. Los pasos necesarios a tomar para facilitar la conciencia del ser como conciencia han sido bien detallados históricamente. Se dice que la iluminación es relativamente rara, no tanto por la dificultad de seguir los pasos necesarios para obtenerla, sino porque es una condición que le interesa a unos pocos. Particularmente en la sociedad moderna. Si detuviéramos a 1000 personas en la calle y le preguntáramos ¿cuál es su mayor ambición en la vida?, ¿cuántos responderían llegar a la iluminación? Título: Reconocimiento contemporáneo de una conciencia mayor. El creciente nivel de interés de la conciencia como un tema científico demuestra en la primera conferencia internacional
acerca de este tema titulada Hacia una base científica de la conciencia, llevada a cabo en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Arizona de Tucson, Arizona, del 12 al 17 de abril de 1994. No sé cuándo has nacido, familia, pero 1994 fue hace 29 años, aquí ahora al menos. Fue una convocatoria internacional interdisciplinaria de letrados con credenciales impresionantes. Sin embargo, entre los numerosos y eminentes presentadores y entre el amplio rango de temas altamente especializados que se trataron, había pocas investigaciones acerca de las explicaciones de la conciencia más allá de la razón y de la materia como un fenómeno puramente físico. Reduccionismo materialista, dice. De hecho, los enfoques sobre el tema de la conciencia son tan variados como la propia experiencia humana. Este libro ha citado muchas de las visiones de vanguardia de las investigaciones modernas en esta edición en transición. Podría ser útil revisar la evolución del pensamiento contemporáneo sobre este asunto con el fin de proceder más claramente hacia nuestras propias conclusiones. Yo tengo esta idea, familia, de elige tu maestro y ve hacia él, porque hay tanta historia para poder estudiar, hay tanto para poder leer y conocer. Parece infinito, interminable. Y si nuestro promedio de vida es de 120 años, no de 300 como de Moisés o demás, sino de 120 años, ¿cuánto te queda de vida, familia? ¿Y cuánto en esa vida podrías llegar a adquirir o absorber toda la información para poder comprenderte a ti mismo? Entonces, busca un maestro, una técnica y dale para adelante. Confía y dale para adelante. Y para mí, más allá incluso, y mi profesión como coach lo amerita, que es conócete a ti mismo. No seas una copia de lo demás. Sé tú. Y siendo tú, haces un bien a tu vida y a todo el mundo. Así que levanto otra vez la bandera, la mano, familia. Sabes que puedes tomar sesiones conmigo en donde tú eres responsable y eres quien sabe respecto de tu vida. Simplemente a través de mi metodología hacemos un acompañamiento a tu descubrimiento y a tus elecciones y a que las puedas llevar a cabo, familia. Porque una cosa es leer y otra cosa es hacerlo, experimentarlo, vivirlo. Estamos para experimentar, ¿verdad? Así que continúo, familia, dice. La presencia de cierta diversidad de conciencias es considerada ordinariamente como una característica distintiva de lo que vive en contraste de lo que no vive. La vida es la expresión de la conciencia en el mundo observable y experimental de la forma. Pero la totalidad de la experiencia humana atestigua que la conciencia es tan solo manifiesta como no manifiesta. La conciencia de la conciencia como forma es algo común. La conciencia de la conciencia pura, más allá de la forma, es excepcional. La experiencia de la conciencia pura, desprovista de todo contenido, ha sido reportada consistentemente a través de la historia humana y los reportes han sido siempre iguales. Muchas de las personas que han logrado ese estado han llegado a convertirse en grandes maestros de la historia y han influenciado profundamente la conducta humana. Dichos seres, en el curso de sus pocos años, han sido capaces de modificar el entendimiento de millones de personas en periodos milenarios del significado contextual de la existencia. Debido a que estas enseñanzas no tienen que ver con el mundo material experimentado por los sentidos, han sido designados como espirituales o místicos. Todo lo que no sea material, todo lo que no sea ver y tocar, ¿le decimos místico? Dale, es como... ¿Le decimos espiritual? Bueno, dale. Antes del interés reciente de los científicos en este tema, el estudio de la conciencia era un tema exclusivo de los maestros espirituales y de sus estudiantes. Pero en los últimos 20 años, numerosos físicos teóricos han dedicado un interés considerable, como lo hemos visto, en la correlación existente entre la física teórica avanzada y el universo inmaterial. La profundización en el enfoque cultural popular desde los años 60 han creado una audiencia receptiva en los resultados derivados de esta exploración. En libros tales como El Tao de la Física, de Fritjof Capra, y La Psicología de la Conciencia, de Robert
Ornstein hoy son clásicos. El advenimiento de altos estados de conciencia, considerado tradicionalmente como un suceso extremadamente raro, se vuelve cada vez más común al dispersarse el campo M del nuevo paradigma. Las encuestas recientes indican que el 65% de los encuestados reportan haber tenido experiencias previas que permanecen a la categoría de espirituales. Debido a que la ciencia, por su naturaleza intrínseca, está preocupada solamente por los fenómenos observables, nunca ha estado atraída por los conceptos espirituales como un tema de consideración. A pesar del hecho de que muchos grandes científicos a través de la historia han atestiguado personalmente experiencias subjetivas de conciencia pura ocurridas durante el curso de su trabajo. Pero el campo de exploración de la dinámica no lineal ha provocado curiosidad y comentarios en relación con la naturaleza de la existencia y de la propia conciencia, expresados en libros tales como ¿Juega Dios a los dados? Las matemáticas del caos, de Ian Stewart. El nuevo concepto de una ciencia del todo se ha vuelto el sujeto de libros tan populares como Observando el universo de cristal, de John Briggs, y Espejo y reflejo, de Briggs y F. David Pitt. Recientemente, astrónomos, matemáticos, cirujanos del cerebro y neurólogos, y también los físicos, se han dejado llevar por la marea del entusiasmo sobre el significado de los nuevos descubrimientos. Se ha señalado con frecuencia que el hombre es incapaz de observar o reconocer un evento hasta que haya un contexto previo y un lenguaje para denominar dicho evento. Familia, acá un gran paréntesis. Si tú quieres cambiar la cultura en una empresa, en tu emprendimiento, se comienza por el lenguaje. Y es lo que está diciendo Hawking. Dice, se ha señalado con frecuencia que el hombre es incapaz de observar o reconocer un evento hasta que haya un contexto previo y un lenguaje para denominar dicho evento. Esta incapacidad, llamada ceguera del paradigma, es la consecuencia directa de una limitación de contexto. Y así fue que la extensión de la nueva subestructura intelectual que impregnaba las ciencias físicas solo lentamente creó el potencial para los nuevos puntos de vista y sus enfoques en las ciencias humanas, tales como la psicología. Familia, ¿recuerdas que, en la época de mi abuela, ir al psicólogo significaba que estabas loco? Y es un paradigma, ¿verdad? Es la limitación social que se encuentra, la limitación en el lenguaje. Mismo, había brujas que tiraban las cartas y para ir a que te tiren las cartas tenías que ir a X horario en un barrio súper extraño y Y hoy, como entras a YouTube y hay 1,5 millones de tarotistas, por ejemplo. Se ve esta diferencia de las limitaciones del lenguaje. Por ejemplo, divorcio. En mi caso, yo soy hija de padres divorciados o separados y mi madre me ha contado cómo ha vivido esa experiencia, que no era para nada lindo ser una persona que se había divorciado o separado, porque a nivel social no estaba bien visto, es decir, estaba limitado en el lenguaje esa palabra o esa aceptación en este caso. Más luego, la palabra divorcio fue como moneda corriente y hoy día cada uno es libre de poder elegir con quién quiere compartir esta vida. Y a raíz de ello, tengo un conocido que se ha casado 5 veces, así que imagínate, familia. Bueno, cierro paréntesis. Aunque hace mucho tiempo que Abraham Maslow, es decir, voy a volver al paréntesis, hoy cada vez más hablamos de lo espiritual. Y es decir, estamos generando un contexto precioso, familia, para conocernos a nosotros mismos, sin tener miedo a los juicios y tenemos la información así, de gratis, como esto, oro. Gracias, Hawking, nuevamente. Cierro paréntesis. Aunque hace mucho tiempo que Abraham Maslow planteó las experiencias en la cúspide, la literatura convencional de la psicología nunca puso atención al tema de la conciencia en sí misma. Con la excepción de clásicos tales como Las variedades de las experiencias religiosas por William James, el cual ha sido considerado el trabajo científico estándar en la psicología de la conciencia como experiencia espiritual.
Eventualmente, la psicología transpersonal llegó más allá de la experiencia y de la psicología clínica para investigar esos aspectos de la experiencia humana que eran puramente subjetivos. Experiencias poco usuales o habilidades que una vez fueron asumidas como engaños o alucinaciones, finalmente llegaron a ser temas de la parapsicología, legalizando los intentos experimentales para verificar experiencias tales como la percepción extrasensorial, ESP, por sus siglas en inglés. Es decir, familia, hay una rama que se llama parapsicología, la cual estudia la percepción extrasensorial. Familia, hay personas que con los ojos cerrados pueden ver. O con los ojos abiertos, mirando para allá, puede ver lo que está sucediendo atrás. Así que imagínate, esto ya no es extraño. El campo de la psiquiatría surgió originalmente del intento de entender la etiología tangible de lo intangible en la conducta y las enfermedades humanas. La psiquiatría, como una rama de la medicina, se preocupaba por la patología. Por lo tanto, lidiaba casi exclusivamente con los niveles más bajos de la conciencia y sus correlaciones neurofisiológicas, mientras la conciencia como tal permaneció fuera de los paradigmas de la psiquiatría. En la medicina, los doctores que trabajaban desde un paradigma más grande que el del proceso de curación e incluían modalidades no tradicionales en sus enfoques terapéuticos, eran conocidos como terapeutas holísticos, una denominación que conllevaba al principio de una alusión distinguible de falta de profesionalismo dentro de los rangos de la institución médica. Imagínate, falta de profesionalismo cuando eras un médico holístico. Pero las contribuciones de los individuos pioneros en este campo, especialmente en áreas de recuperación, tales como los ataques al corazón o el uso de la oración para acelerar la recuperación de pacientes operados, exigían un serio reconocimiento. Elizabeth Kubler-Ross llamó la atención de los profesionales, así como la del público, sobre el fenómeno de la muerte y las experiencias cercanas a la muerte, tal como las reportaban los pacientes. Eventualmente, las experiencias fuera del cuerpo llegaron a ser un tema común, cuando cada vez más pacientes operados reportaban que habían sido testigos de toda su operación y habían escuchado todo lo que se había dicho en la sala de cirugía. Thelma Most se hizo muy famosa por sus trabajos con las fotografías Kirlian, como aquellas de alrededor de la yema de los dedos. Sus fotografías del cuerpo de energía en una hoja entera, después de que había sido cortada en 2 partes, son bastante famosas. Finalmente, hasta la acupuntura ha logrado obtener un lugar de respeto en el campo de la salud de los Estados Unidos, habiendo muchos médicos que aprenden la técnica, a pesar del hecho de que la medicina tradicional no ha reconocido ningún tipo de energía distinta a la mecánica, eléctrica o química. Los enfoques holísticos operan desde un contexto diferente de la naturaleza de la conciencia humana al de la medicina tradicional, y el énfasis está en la curación en vez de en el tratamiento. Sin embargo, su conexión con los progresos teóricos de las décadas recientes puede no parecer explícito. Las terapias alternativas empleadas por los terapeutas de la salud holística, ya sean médicos, terapeutas alternativos o sanadores laicos, y no obstante sus amplias diferencias en el enfoque y en el método, tienen todas un elemento en común. Todas se basan en técnicas para influenciar no en el protoplasma como tal, sino en el campo de energía que rodea, recorre y condiciona el cuerpo humano. Bueno, familia, he aquí una sanadora a disposición también. Si entras al link de YouTube vas a encontrar no solo el apartado de coaching como coach, sino también el apartado de Divine Touch, en donde podemos ver cómo está tu energía, podemos elevar tu energía, podemos ver tus cuerpos sutiles, podemos ver cómo están tus chakras, inclusive puedes hacer preguntas a tu ser superior. Y lo que agregué también en ese apartado para que tú estés contigo mismo y puedas llevarte una metodología para tú mismo poder conectarte espiritualmente con tu alma, son 3 meditaciones, kriyas, pranayamas, mudras, para que puedas despertar esa energía kundalini en ti. Así que si te animas, eso está en mi link, se llama Divine Touch, lo compras, es a través de Hotmart, desde la moneda de tu país,
y tienes 30 días ahí disponibles para ti, para hacer un gran proceso espiritual de conexión divina. Ada Martínez, oh, estás en vivo, estoy escuchando, el éxito es para ti. ¡Wow, Ada, qué hermosa! Gracias, Ada. Excelente libro. Si estás emprendiendo, estás por emprender de repente, el éxito es para ti, me ha transformado muchísimo. Me encanta que lo estés leyendo y que sobre todo Hawkins ha llegado a tu vida. Así que Ada Martínez, felicidades por elegirte a través de una lectura y gracias por estar aquí. Estoy ahora en el poder frente a la fuerza. Continúo entonces, familia, dice, fuera del dominio médico, el suceso fenomenal del movimiento de autoayuda y los 12 pasos, al cual aludo con frecuencia, ha establecido de manera impresionante que la curación se puede lograr a través de la práctica de los principios de la conciencia. La capacidad de curarse de una enfermedad, lo cual fue reconocido por Jung en su trabajo con Rowland H., el primer eslabón, como lo hemos visto en la larga cadena de curaciones que eventualmente se convirtió en el movimiento mundial de Alcohólicos Anónimos, yace inconfundiblemente dentro del dominio de las conciencias más elevadas. La profunda experiencia espiritual que dio lugar a la esperanza de Jung a Rowland, de manera comparable a las transformaciones de la iluminación, fue la esencia del mensaje transmitido a Bill, el fundador de Alcohólicos Anónimos. Es notable que Bill caracterizó a Alcohólicos Anónimos como el lenguaje del corazón. Acá dice, sí, ando emprendiendo, sacando un programa enfocado en ruptura de parejas. ¡Wow! Me encanta ver cómo personas tan jóvenes como tú expandan su conciencia. ¡Qué hermoso! Familia, por favor, vayan a Ada. ¡Qué bonito! Enfocando la ruptura de parejas, la libertad. Familia, recuerda que si no te mueves, no puedes oír el sonido de tus cadenas. Qué bien, qué bendición, qué bueno. Es un área que me parece que hace muchísimo aporte, muchísimo. Así que familia, vayan a Ada en caso de consultar, de poder requerir un apoyo. Recuerda, nunca estás solo, siempre hay alguien para poder aportarte, para poder escucharte. Así que gracias, Ada, por reconocerlo, gracias por hacerlo. Gracias por convertirlo en realidad. Porque una cosa es pensarlo, tener las ganas, tener ese sueño, y otra cosa es hacerlo, volverlo realidad. ¡Hola, Richard! Bendiciones para ti y tu familia, tanto tiempo. Bueno, continúo, familia. Acá Ada Martínez en YouTube dice, gracias, bella, gracias, Ada. Bueno, dice, todos los caminos trazados por los pioneros de la teoría y aplicación de la sabiduría humana tienen un punto en común de convergencia. O quizás, mejor, deberíamos decir que tienen un punto común de origen. La revelación de Bill desde la desesperación más profunda. Yo estoy leyendo ya los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y menciona que un alcohólico se le acerca al doctor, al médico que lo está acompañando y le dice, no puedo más, ya no sé más qué hacer. ¿Te imaginas, familia, que alguien te toque la puerta, un amigo, un familiar, alguien, y te diga, no sé qué más hacer, ya no puedo más con mi vida? Qué fuerte, ¿verdad? Y qué bendición también que te toquen la puerta y que te digan, hey, no puedo más. Así que es un gran libro, se llama El Libro Azul de Alcohólicos Anónimos y no necesariamente requiere ser alcohólico para leer ese libro, sino para poder ver ese lenguaje del corazón. Familia, ¿cómo acompañarías a una persona? Continúa entonces, dice, la revelación de Bill desde la desesperación más profunda no procedía de la racionalidad conceptual de ningún otro enfoque introspectivo del ser, sino de un salto a una conciencia mayor, un viaje del ser a la presencia de luz y poder infinitos. Y recuerden que Bill era ateo, así que hable de un lenguaje del corazón es demasiado. Que esta experiencia transformadora ha llevado a la repercusión de millones de personas. Es apenas un testimonio del poder de los campos de energía que calibran a 600 o más. Ese es el nivel en donde hay un pasadizo de la experiencia de la conciencia de la forma a lo sin forma. Encima también en 12 pasos lo que dice al principio es, nosotros no generamos dinero a través de esto, no es
No es nuestra intención generar dinero. Nuestra intención es que sirva a las personas que vienen en búsqueda de ayuda o apoyo. Es ese servicio. Así que imagínate, familia, si tú estás vibrando desde ese lugar, y no digo que seas pobre ni no cobres por tu servicio, sí hazlo, sino que digo desde la intención donde sale. Qué precioso. Dice, este poder sin forma, el poder superior del movimiento de autoayuda universal de los 12 pasos y base de sus millones de recuperaciones, es la fuente misma del poder a la que todas esas ramas remotas de la exploración intelectual han sido no tanto empujadas hacia adelante, como trabajando su camino de regreso. Lo que están buscando es el poder de la pura conciencia. Familia, ¿te imaginas respirar desde ese poder de pura conciencia a cada instante? Vamos, familia, dice capítulo 22, la lucha espiritual. Sí, porque también hay lucha por ahí, parece, ¿verdad? Dice, podemos reinterpretar la lucha de la iniciativa espiritual del hombre desde el punto de vista al que hemos llegado sobre la conciencia. La pura conciencia en sí misma, la cual describimos como lo que es, lo que existe o lo que soy, representa el infinito potencial, el infinito poder y la fuente infinita de energía de toda la existencia, identificada como deidad, Dios o divinidad. Dentro, bueno, ¿tú cómo le dices? ¿Cómo sueles nombrar a este gran poder, a esta gran energía? Universo, ¿verdad? Tengo una amiga que en vez de universo dice universa, me encanta. Le puso la A, ¿y por qué no, verdad? Dice, dentro de ese potencial, lo no manifiesto se vuelve manifiesto, como el avatar, entre paréntesis, Cristo, Buda, el gran maestro, el gran gurú, cuyo campo de energía calibra a 1000. Estos individuos establecieron patrones atractores de enorme poder al que la mente, con su capacidad holográfica para reaccionar globalmente a los campos atractores, está sujeta. De menor importancia, pero todavía enormemente poderosos, son los maestros iluminados que han enseñado el sendero de la realización del ser. Algo que me ha llegado como información, familia, es que en este momento somos maestros. O sea, quienes estamos somos maestros, porque es para poder caminar y trazar un sendero y poder apoyar a otros. Es el momento de maestro. Dice, el ser ha sido descrito por los iluminados a través del tiempo como infinito, sin forma, inmutable, omnipresente, no manifestado y manifestado. Aquí tenemos la unicidad, la totalidad y la bondad de todo lo que existe, indistinguible del Creador, cuyo poder en el reino humano es un campo atractor gigantesco que permite y abarca las variaciones, el libre albedrío, para que al final todos los caminos conducen a mí. En nuestros estudios, las enseñanzas y todos los demás trabajos que tratan este tema típicamente calibran a 700. En el campo de energía de 600 cesa el pensamiento ordinario. Más allá del proceso lineal temporal, la existencia es testimonio del conocimiento interior, la omnipresencia y la no dualidad. Familia, si tú quieres estar cerquita de esto, yo te doy mi consejo, mi sugerencia, que sería respira. Respira, familia, y llega a ese conocimiento interior. Como la existencia no se localiza, desaparece la dualidad del yo, del tú, y la consecuente ilusión de la separación desaparece. Este estado es de paz más allá de todo entendimiento. El amor infinito e incondicional está más allá del amor incondicional este estado. Todo lo abarca, todo lo sabe, está presente en todo, es todopoderoso y concordante con el ser, que es la conciencia de que lo manifiesto es uno con lo no manifiesto. Puede decirse que los estados verdaderamente espirituales pueden aparecer en el nivel de calibración de aproximadamente 500, el amor, volviéndose amor incondicional en 540 y después continúan hasta el infinito. Los maestros que calibran en los altos 500 y 600 son reconocidos frecuentemente como santos. Su estado de conciencia se describe a menudo como sublime.
No es una experiencia poco común para los estudiantes entrar en tal estado sublime cuando se encuentran en la presencia de maestros cuyos campos de energía calibran a 550 o más, a través del proceso llamado entrenamiento, el cual es el dominante de un campo atractor poderoso. Hasta que el devoto llega a un estado mayor de conciencia, este estado no persistirá cuando no está en el campo de energía elevado del maestro. Literal, familia, yo he estado cerca de un maestro y una vez que lo saludé y me fui, la sensación me duró hasta creo que 4 cuadras lejos de esta persona, lejos de este maestro. Esa energía, esa elevación, esa vibración, esa dicha, era dicha constante. Yo caminaba y me sentía, wow, súper bien. Y claro, no me duró tanto porque, como dice, hasta tanto no haya un salto de energía, entonces esa energía no va a perdurar. Hasta que el devoto llegue a un estado mayor de conciencia, este estado no persistirá cuando no está en el campo de energía del elevado maestro. Los buscadores espirituales avanzados a menudo fluctúan dentro y fuera de esta presencia del amado, a medida que se acercan a la iluminación. Esta pérdida del estado más elevado y el descenso al más bajo se ha identificado tanto por la literatura occidental como por la oriental como la angustia del alma. Claro, imagínate, descubrir ese estado y bajar y volver y bajar. Ay, ¿cómo te lo tomarías, verdad? Bueno, acá se llama angustia del alma. El trabajo espiritual, así como otras búsquedas intensivas, puede ser arduo y requiere frecuentemente el desarrollo de herramientas específicas para la labor, incluyendo una intención extremadamente enfocada y una concentración inagotable. La dificultad del trabajo interior resulta del gran esfuerzo requerido para escapar de la gravedad familiar de los campos atractores más bajos y moverse hacia la influencia del campo más alto. Con el fin de aliviar esta lucha, todas las religiones emiten restricciones contra la exposición personal a los campos de energía más bajos. Solamente desde un punto de vista autoritario vemos que tal error es considerado como un pecado, solamente desde el autoritario. Claro, has ido, por ejemplo, a un retiro en donde era un retiro de silencio. ¿Te imaginas ahí? Hay una limitación para volverse ilimitados. Ahora, si es una obligación, ya entonces se toma como si no lo haces es un pecado. Campos de energía por debajo de 200, de hecho, generalmente excluyen la experiencia espiritual. Ay, se me desconectó YouTube, familia. Bueno, luego lo subo acá completo. Reconexión exitosa. Bueno, se me perdió YouTube, familia. Acá, familia, les cuento que por Instagram pueden llamarme, pueden participar, podemos hacer una conversación, puedes traer un milagro, algo que quieras compartir para todos nosotros. Entonces continúo por Instagram, familia, dice: el sistema clásico de chakras, reconocido por muchas disciplinas espirituales, se correlaciona casi exactamente con el mapa de la conciencia que ha surgido de nuestros estudios. En el nivel 600 se corresponde con el chakra coronilla, en el nivel 525 con el chakra del tercer ojo, en el nivel 505 con el chakra del corazón, en el nivel 350 con el chakra de garganta, en el nivel 275 con el plexo solar y el vaso o chakra sacro, y el nivel 200 con el chakra de la base o raíz, calibraciones de 2010. Todas las enseñanzas espirituales advierten contra lo mundano, sugiriendo evitar el apego al sexo o el dinero, así como también evitar actitudes y emociones bajas tales como el rencor, la envidia, el resentimiento y los celos. La absorción de tales campos inferiores prohíbe el progreso espiritual. Las religiones más bajas son también Las regiones más bajas son también el lugar de las adicciones. Uno puede obsesionarse con cualquiera de estos niveles más bajos. En general, un dictamen universal carente de poder hasta que En los programas para elevar la conciencia en general, un dictamen universal es carente de poder hasta que sepa la verdad. Todos los grupos de autoayuda espiritualmente orientados requieren de este primer paso. 2 puntos. Todos creen
unánimemente que una mente abierta y la voluntad de mejorar son prerequisitos necesarios para el progreso. En otras palabras, uno debe haber alcanzado el campo de energía de 200 en el desarrollo personal para poder curarse, es decir, tienes que tener la voluntad y el coraje para hacerlo. Vacilar dentro de la influencia de los campos más bajos entraña el peligro real de encerrarse en sí mismos tan profundamente que sea imposible el escape. ¡Qué hermoso! Esto no sucede siempre de esta manera, pues la historia ha demostrado a individuos que en muchas ocasiones se encontraban en las profundidades del abismo y han logrado de repente llegar a un nivel de conciencia más alto. Este tipo de cambios radicales es visto todavía en la sociedad moderna. Esto, como lo hemos visto, fue la experiencia exacta de Bill, la cual dio como resultado la institución de Alcohólicos Anónimos. Esta experiencia parece caracterizarse típicamente por una transformación total de la conciencia, una liberación del entrenamiento de los campos atractores más bajos y de una repentina emergencia hacia una mayor conciencia. Este tipo de experiencia fue común en las primeras épocas de Alcohólicos Anónimos, cuando sus miembros estaban frecuentemente en la última fase. No es reportado por los miembros hundidos, quienes constituyen la mayoría de los recién llegados a Alcohólicos Anónimos hoy en día. Así como el entrenamiento o la influencia de los campos más altos de energía tiene un efecto anabólico o de mejoría y crecimiento en un sujeto, el entrenamiento de los campos atractores más bajos tiene un efecto catabólico o destructivo. El ejemplo más difundido en la cultura de hoy es la influencia de algunas formas de música rap violenta. Qué bestial, ¿verdad, familia? Entre los sujetos examinados, el rock punk, el rock mortal y la música rap de pandillas hicieron que todas las personas se debilitaran, confirmando las observaciones previas realizadas por el Dr. John Diamond. En un estudio más reciente de estudiantes reportado en Arizona Republic en julio 4 de 1994, el Dr. James Johnson de la Universidad de Carolina del Norte descubrió que la música rap incrementa la tolerancia y la predisposición a la violencia, en tanto que promueve el materialismo, reduciendo inmediatamente el interés en los estudios y el éxito a largo plazo. Una experiencia común observada en los grupos de terapia y en las clínicas es que los drogadictos no se recuperan si continúan escuchando música rock heavy metal. De hecho, el seguimiento durante un año de cocainómanos internos y externos en la Villa Sedona, una rama del Hospital Camelback de Phoenix, Arizona, indicaba que ningún cocainómano que continuaba escuchando música violenta y negativa lograba recuperarse. Los grupos de autoayuda para los adictos recomiendan invariablemente evitar la influencia, es decir, los campos de energía, de las asociaciones del tipo de vida llevada anteriormente. Familia. Uno también de los grandes saltos es transformar tu contexto. Estos adictos encontraron que dejar la droga no era suficiente, pero hacer eso era apenas atacar el A, entonces B, entonces C de la adicción. Mientras no pudieran comprometerse con la voluntad de dejar la influencia del campo, del cual la música, como las drogas, era simplemente una manifestación, no podrían escapar del entrenamiento del atractor de baja energía, del ABC de la adicción. Los adictos recuperados que dejan el campo de energía de sus programas de autoayuda previsiblemente reinciden. Además de haber abandonado la infusión del poder combinado por parte de sus miembros y compañeros. El argumento de que uno puede lograrlo solo es un síntoma notorio de una recaída venidera, porque indica una infiltración de arrogancia y orgullo en la persona, los cuales calibran a 175, estando muy por debajo del poder del campo de energía requerido para la curación. Familia, somos seres sociales, ¿verdad? Bueno, permítete estar con otros, permítete una mentoría, permítete un coach, permítete un sanador, permítete estar en compañía de otro contexto, rodearte de empresarios, rodearte de ese mundo, no sé, si haces trading, rodearte de traders. Familia, rodéate de otro contexto. Y también dentro del contexto, fíjate qué contexto. Porque, por ejemplo, hay personas que van al gimnasio y toman
no sé cómo se llama, anabólicos creo que se llama. Y hay otros que simplemente se alimentan con alimentos de la naturaleza, así como vienen, con todo su prana. Entonces, dentro de cada contexto también fíjate con quién coincides. El mismo principio, por supuesto, funciona en la otra dirección. Buscar la iluminación es buscar el entrenamiento de los patrones atractores más poderosos. La clave, una vez más, es la voluntad. El acto repetido constantemente de elegir una repetición constante de toma de decisiones. Aquí vemos cómo se manifiesta al principio de la teoría del caos de la dependencia sensible en su camino inicial al progreso espiritual. En todas las disciplinas espirituales, la piedra angular de la apertura, en la cual se basa el avance de la conciencia personal, es descrita como la voluntad. La historia muestra lo que ha sido igualmente demostrado clínicamente. Una voluntad persistente es el detonador que activa un nuevo campo atractor y permite que uno comience a dejar el viejo. Familia, esto es tan visible en cualquier área. Si tú estás generando un nuevo hábito, bueno, tu voluntad, día tras día, elección tras elección, respiración tras respiración, es lo que va a suceder, es lo que va a permitir que suceda lo nuevo. Podemos visualizar un campo atractor menor acercándose a uno mayor. En ese punto, la introducción de un tercer elemento, tal como el libre albedrío, crea de repente un pasadizo, un patrón de soporte, y tiene lugar el cambio. En las disciplinas orientales se acepta que es poco probable que los devotos solos, sin la ayuda de un gurú o maestro, puedan lograr mucho progreso. La experiencia de Alcohólicos Anónimos es la de que un verdadero alcohólico es incapaz de recuperarse sin la ayuda de un colaborador. En los deportes, los grandes entrenadores son requeridos porque su influencia inspira el esfuerzo máximo. Un devoto puede iniciar su propio progreso tan solo concentrarse en un maestro avanzado y de esa manera alinearse con el campo de energía del maestro. ¡Guau! Lo que acaba de decir, familia. En nuestras pruebas se demuestra de forma repetida que al pensar en la imagen de un maestro espiritual, todas las personas se fortalecían, sin importar sus creencias personales. El agente del cambio en la lucha espiritual de la metamorfosis personal está siempre más allá del poder del buscador. Los grandes santos, tales como San Francisco de Asís, afirmaban típicamente que ellos fueron tan solo canales de un poder más alto y no asumen ningún crédito de iniciativa personal en la consecución de tal estado, el cual es atribuido a la gracia. Esto es ilustrativo en la instrumentación, en donde el recién llegado con un nivel de conciencia menor se coloca bajo la influencia de una conciencia mayor y es transformado por ósmosis, por entrenamiento. Aún los observadores casuales notan la ausencia flagrante de algún tipo de agente por parte de la persona que fue claramente transmutada por una fuerza invisible. Cuando de repente pasa de la influencia de un campo atractor menor a uno más alto, a menudo es aclamado como un milagro. El veredicto desafortunado de la experiencia humana es que pocos escapan de los campos de energía que gradualmente llegan a dominar sus conductas. Un programa espiritual muy popular en la actualidad, indicado para facilitar tal escape, es un curso de milagros. El propósito de este curso de psicología espiritual es el de preparar el terreno necesario para precipitar un salto repentino en la conciencia a través de la motivación hacia un cambio total de la percepción. En una forma más tradicional, la oración y la meditación también ofrecen puntos de arranque para elevarse de la influencia de un campo de energía más bajo a uno más alto. Los médicos que han logrado elevar sus campos de energía a 500 y más se han convertido en poderosos sanadores, logrando éxitos contundentes con tratamientos que otros no lograrían alcanzar con resultados similares, y por esta razón producen datos contradictorios en muchos estudios doble ciego. Tales variaciones inexplicables demuestran la intervención de un poder incomprensible por medio de las explicaciones rutinarias y causales que predominan en la ciencia médica. En un mundo holográfico, cualquier evento singular es en verdad el resultado de todos los eventos del universo. Los eventos, como tales, no tienen realidad autoexistente.
Los eventos no tienen realidad autoexistente. El universo es la conciencia del hombre. Ello requiere una comprensión más allá de solo el intelecto. Los logros de la razón pura son los grandes hitos de la historia cultural. Ellos han hecho del hombre el señor de su ambiente externo y en algún grado, en el plano físico, de su ambiente interno. Pero la razón tiene sus límites de varias maneras. El brillo intelectual del nivel de los 400, tan deslumbrante y envidiable para aquellos en los 300, palidece rápidamente para aquellos que lo trascienden. Desde una perspectiva más elevada es demasiado claro lo tedioso y ordinario que puede llegar a ser el apasionamiento por la razón trivial. La razón es el espejo de la vanidad de la mente. A fin de cuentas, hay pocas cosas más aburridas de observar que la autoadmiración. Qué buena frase, familia, dice. Al fin de cuentas, hay pocas cosas más aburridas de observar que la autoadmiración. Qué aburrido sería, ¿verdad? Racionalmente, el gran liberador que nos libera de las demandas de la naturaleza más bajas es también un guardián severo, que nos niega el escape de los planos por encima y más allá del intelecto. Para aquellos entrenados en el nivel de los 400, la propia razón se vuelve el tope, un techo de la evolución espiritual. Es impresionante como muchos de los grandes nombres de la historia calibran en 499. Descartes, Newton, Einstein y docenas más. Es un punto final de parada, una barrera enorme. La lucha para superarla es la más común y frecuentemente la más larga de todas las luchas espirituales. No es poco usual escuchar hablar de científicos muy avanzados quienes están totalmente entrenados por las influencias del nivel de la razón. Tener un repentino progreso y emerger en el reino de una conciencia global y de totalidad. El mundo de la espiritualidad coincide con el mundo de la ciencia no determinista y los sistemas no lineales. Como hemos tratado de mostrar, nuestra investigación y esta presentación de hecho están indicadas para facilitar el reconocimiento racional del fenómeno espiritual por aquellos que son predominantemente lineales y acostumbrados al modo de pensamiento del hemisferio izquierdo del cerebro. Tal vez la construcción de nuestro mapa de la anatomía de la conciencia puede iluminar de alguna manera la naturaleza de la máxima causalidad, al ilustrar que el poder de la creación procede desde arriba y no desde abajo. Es nuestra esperanza no dogmatizar, sino más bien asistir al lector en el proceso de autorrevelación, ya que nuestro deseo es tratar no solamente esa invención delimitada en tanto que ser racional del lector, sino toda su conciencia. En nuestro estudio es toda la persona la que reacciona al estímulo de la prueba. Aunque la mente del sujeto puede no estar consciente de lo que está sucediendo, todo su ser ciertamente lo está. O si no, no hubiese consistencia con nuestros descubrimientos. Esto nos recuerda la observación de los maestros espirituales avanzados que el devoto solo tiene que descubrir lo que ya sabe. Familia, hemos finalizado estos 2 capítulos. Gracias por la compañía, gracias por su hermosa vibra, gracias por compartirnos. Familia, vamos a continuar luego con el capítulo 23 que se llama La búsqueda de la verdad. Me encanta. Hay varias religiones ahí que se mencionan, así que va a estar muy entretenido. Y el capítulo 24 es resolución. Familia, estamos a punto de finalizar este gran libro, El poder frente a la fuerza, entendiendo mucho más a la conciencia que nos atraviesa. Familia, bendiciones, muchas gracias. Recuerda, respira bien profundo y exhala. Y descubre toda la belleza que hay ahí. Descúbrete, familia. A veces es más sencillo de lo que pensamos y lo que nos lo generamos y demás. Así que familia, gracias y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Recuerda, deja tu me gusta en el canal de YouTube, deja tu comentario, sigue para que esto llegue a cada vez a más personas. Y si quieres hablar y conversar, recuerda, vete a Instagram y puedes conversar, traernos algún milagro, algo que traiga luz para todos nosotros y nosotras. Gracias familia. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.